Gloria a Jesús. Vamos a irnos a la palabra del Señor en Nehemías 1, amén. Y la letra dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la iglesia que ama a Cristo dice, Gloria a Jesús. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quinseú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos de varones de Judá, y les pregunté por sus judíos, que habían escapado, que habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. ¿Qué hizo Nehemías? Duelo por unos días. Gloria a Jesús. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto los ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo en la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero os volviera a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplieses por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Gloria a Jesús. ¿Qué dice? Si nos arrepentimos. Gloria a Jesús. Bendito es su nombre. Esta historia de la cual la Biblia nos habla, la palabra del Señor es amplia e infinita, y a cada quien le da lo que le va a dar. Gloria sea al Señor. Por eso dice su palabra, escuchadlo todo, retened lo bueno y desecha lo malo. Amén. Cada quien toma lo que lo edifica. Es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos está hablando el Señor de Nehemías no era cualquier hombre. Nehemías era un hombre con lealtad y entendía el principio de un liderazgo. Y yo le llamé a este tema, Gloria sea al Señor, como tema le llamé líderes que cuidan el reino. Amén. ¿Por qué le llamé líderes que cuidan el reino? Porque en Nehemías el Señor nos está dando un ejemplo de un verdadero líder con lealtad. Porque cuando el Señor nos está diciendo de que Nehemías era un copero que le servía al rey de Susa, de la ciudad de Susa, estamos hablando de un hombre importante. ¿Por qué Nehemías era un hombre importante? Porque el copero era el encargado de probar los alimentos que iban al rey. Antes de que llegaran al rey tenía que probar Nehemías, y si en un caso uno de esos alimentos venía envenenado, moría Nehemías. Era importante el cargo, pero era riesgoso. Amén. Pero Nehemías no era para él, sino la lealtad que Nehemías tenía al rey. Y hoy en día la palabra del Señor nos confronta a todos.
Y nos dice nosotros qué hacemos realmente por el líder. ¿Qué hacemos con los líderes? ¿Estamos peleando a favor de ellos o estamos en contra de los líderes? ¿Estamos trabajando para el reino de Dios unido o estamos siendo de los que hace dispersión del pueblo de Dios? Déjeme decirle que cuando nosotros hablamos de un líder o del pastor, de lo que usted quiera decir, o de un hermano, porque todos somos iguales, nosotros estamos dividiendo al pueblo de Dios y estamos nosotros menospreciando el pueblo de Dios. Por eso tenemos que entender que la palabra del Señor es defendernos entre nosotros mismos. Porque Nehemías perfectamente podía dejar de hacer lo que le estaban diciendo, porque era un hombre importante y tenía dinero para seguir sobreviviendo. Él no tenía por qué ir a la construcción de los muros de Jerusalén si Nehemías estaba muy bien. Él ganaba muy bien, tenía una posición económica muy buena. Pero a Nehemías le interesaba tanto cuidar de su rey, a como nosotros nos debe de interesar cuidar del líder de la iglesia, a como Nehemías cuidaba también a la iglesia, amén, al pueblo de Dios. Nosotros, gloria sea al Señor, cuidamos a uno, pero también nos tenemos que cuidar las espaldas nosotros, porque no debemos de olvidar nuestra identidad, porque aquel hombre y aquella mujer que están caídos también son hijos de Dios, así como estaban los muros en aquel momento. Así muchas veces está el pueblo de Dios caído, pero aquí dice la palabra del Señor que ellos y él, unidos varios, pidieron perdón a Dios y Dios escuchó la oración, la cual le dio respuesta a Nehemías. El Señor nos está hablando a nosotros. ¿Realmente somos líderes? ¿Estamos haciendo el papel o estamos desempeñando con acción, con hecho, lo que realmente nosotros tenemos? Dios sabrá, a cada quien lo juzgará Dios. Pero primero hay una cabeza, después está otra y después está todo el cuerpo que la forma. Nosotros debemos de entender que cuando Nehemías nos habla cuando el Señor nos habla a través de Nehemías, hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que desempeñar en el reino de Dios. Porque cuántas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Nehemías hacía las cosas en Jerusalén, pero no descuidaba el reino donde él estaba, donde él era un copero. Él nunca, dice la palabra, que descuidó su cargo, su trabajo. Él estaba allí siempre pendiente, activo, cuidando, pero también estaba trabajando. Estaba desempeñando su labor. Estaba cuidando el reino, pero también estaba trabajando en los muros de Jerusalén. Nehemías perfectamente, cuando llegaron a decirle que los muros habían sido derribados y las puertas quemadas a fuego, Nehemías pudo quedarse normal, sentado, tranquilo, relajado. Pero dice que a él le dolió en su corazón y él se sentó a llorar. Y dice que él le clamó a Dios que tuviera misericordia y que se acordara del pacto que había hecho con Moisés, y que se acordara de que Jerusalén también eran sus hijos y que estaban desolados. A él le dolió en su corazón. Y hoy les pregunto a la iglesia de Cristo: ¿a cuánto le duele cuando un hermano se sale de la congregación? ¿Cuánto gimen al Espíritu Santo por aquel hermano que se fue de la casa de Dios? ¿Cuántos lloran por él? ¿Cuántos le claman a Dios por ese hermano? ¿Saben qué es lo que hace el pueblo hoy en día? Critica el pecado que cometió el hermano y lo dejan a su suerte, como que si ese hombre o esa mujer, ese joven, no es hijo de Dios. Lo dejan ahí tirado, abandonado, sin ir a darle una palabra
¿Y saben por qué? Porque falta el amor. Porque falta el clamor del pueblo de Dios. Porque falta que rueguen misericordia de Dios. Si no ora, si no ayuna, no va a sentir en su corazón el dolor de la lucha que tiene aquel hermano. Usted no sabe por lo que ese hermano ha atravesado, porque no se ha acercado a él. ¿Cuántos Nehemías necesita la iglesia de Dios? ¿Cuántos Nehemías que se levanten y digan: es aquí, Padre, que yo iré a levantar el muro del hermano que ya salió, a clamarle que regrese a la casa del Señor, que se levante en ayuno y oración y que yo le voy a acompañar a él? ¿Cuántos Nehemías hay en la casa de Dios? ¿O nos estamos convirtiendo en las pequeñas zorrillas que quieren derribar el muro? Aquellas que solo miramos lo negativo, pero no miramos nada de lo que hay dentro de la persona, porque carecemos de discernimiento y carecemos de amor. Dios quiere Nehemías, quiere una iglesia primitiva, levantada en oración por aquel que está desanimado. Eso es lo que Dios quiere en su pueblo. Y cuando yo estudiaba esta palabra, mi mente venía y resonaba y resonaba. Y yo decía: Padre, aquel que hable eres tú, yo no. Que sea tu espíritu hablando como quiere hablar. Porque es bonito entonar alabanzas y gozarse, pero cuando viene la palabra hay que ver cómo viene de pegada. Hay que ver cómo estamos frente de Dios. Hay que ver cómo andamos delante de Él. ¿Cuántos muros están caídos hoy? ¿Cuántos muros están sin oración? ¿Cuánto ha caído una intercesión del pueblo de Dios? El líder es una base fundamental dentro de una congregación. Cuando nos llegan a hablar de un hermano, del pastor, nosotros no nos podemos poner en contra, a favor de lo que están hablando mal. Porque si nosotros lo hacemos, estamos dando persecución a la iglesia de Dios. Ni líderes, ni pastores, ni miembros son perfectos. Todos tenemos defectos y errores. Pero estamos para orar los unos por los otros, no para tirarnos a matar. Porque mientras nosotros discriminamos o hablamos mal de alguien, Satanás está atrás de nosotros gozándose. Y nos va apartando del amor de Cristo. Cuando llegan a hablar de alguien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? Nosotros nos volvemos perseguidores también de la iglesia, o defendemos la iglesia. Porque al hablar de un hermano, o hablar de un líder, hablar del pastor, nosotros no estamos hablando de ellos. No, amados. Nosotros estamos hablando de Cristo. Nosotros estamos hablando de Dios. Y me va a decir: ¿y por qué, hermana? Porque Dios lo dice, que estamos persiguiéndolo a Él. Cuando Saulo perseguía la iglesia, Dios le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a Pedro, perseguía a Juan y a todos los discípulos y a cada uno de los seguidores de ellos. Dios no le dijo: estás persiguiendo a Juan o a Pedro. Dios le dijo: ¿por qué me persigues?
y dice que lo derribó del caballo. Así vamos a ser derribados si no nos ponemos a cuenta con Dios. Así nos van a derribar a nosotros también si no nos ponemos a cuenta pronto con Dios. La iglesia primitiva tenía algo muy importante, así como lo leímos en Nehemías, también lo vamos a leer en Esther. Defensora del pueblo de Dios sin necesidad alguna. Porque igual Esther estaba bien cómoda como reina, pero ella se despojó y ayunó 3 días por el pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que no critiquemos, sino que busquemos cómo edificar, levantar y construir a como era Nehemías. Dios quiere que se levanten Nehemías. Nehemías que levanten, que restauren, que edifiquen, que sean leales, que nos protejamos entre nosotros. Nehemías lo que hizo fue llorarle al Señor, clamarle a Él, solo a Él, para encontrar gracias con el rey y él encontrar los permisos que necesitaba para ir a la ciudad de Jerusalén, donde se encontraba el pueblo de Dios cautivo y desértico, sin protección. Y Nehemías se bajó de su caballo y empezó a inspeccionar cómo iniciaba. Y eso es lo que debe de hacer un líder. Primero ayunar, orar y luego que el Espíritu Santo le permita ir a hablar con alguien. Y lo voy a decir por experiencia propia. Vi una hermana que se fue de la iglesia y yo tenía la inquietud, ¿qué pasaba con la hermana? Y yo le decía al Señor, Señor, pero yo no platico mucho con ella. A veces a uno lo detiene el no platicar con alguien. Y yo le decía al Señor, Padre, yo no he visto a la hermana tal. ¿Qué le estará pasando? Luego me entero de algo y digo yo, Señor, aquí el que tiene respuesta es usted. Pero ¿por qué me inquietas por ella? Yo intentaba escribirle y a mi mente venía, si tú le escribes va a decir que la estás cohechando. Así de clarito se me venía. Y yo en aquella lucha con la hermana, un día me pongo a ayunar. Un día me pongo a ayunar y mientras estaba ayunando le escribo a la hermana. Le escribo por Messenger. Le empiezo a escribir y ella me empieza a decir, sí, hermana Marjorie, me han venido a visitar, pero yo esperaba la visita de alguien. Me reservo el nombre. Y yo le dije, ¿quiere la visita humana o quiere la visita del Espíritu Santo ahora en usted? Ella me contestó, yo quiero la visita del Espíritu Santo, hermana Marjorie. Entonces reciba la visita de Él ahora. Y esa hermana me dejó de contestar. Y después yo preocupada porque dije yo, la hermana, ¿y ahí me bloqueó o que no me contestó? Pero ella me contestó como a la hora y me dijo que no se podía controlar del llanto y no me podía escribir. Pero ahora le escribo, hermana Marjorie, pase por mí que hoy voy a ir a la iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros lo hacemos de corazón, no para que nos mire el hombre, no nos aplaude el hombre, porque si piensas que el hombre te va a ayudar, déjame decirte que aquí el que te ayuda es el Espíritu Santo, porque es su misericordia la que nos sostiene a nosotros, porque perfectos no somos.
pero el Espíritu Santo a nosotros nos sostiene. Pero ¿cómo se hace eso? Clamando de corazón, rogando a Dios. Es según lo que andas, lo que das. Si tu corazón anda amor, eso vas a dar. Si tu corazón lo que anda es murmuración, eso vas a ir a dejar. Si lo que tú andas es chisme, eso vas a ir a dejar allí. Pero cuando tu corazón lo que anda es amor, entonces eso es lo que tú vas a ir a entregar donde tú vayas. Eso es lo que sale por tus poros cuando tú entras a un lugar. Lo que tú acarreas, eso mismo es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos hermanos, que seamos una iglesia defensora de nosotros mismos. Dios no quiere que la iglesia se esté atacando. A veces miramos nosotros hermanos que se han ido de la iglesia, y esos hermanos dan lo que andan en ellos, y aquel que se dejó engañar facilito cayó y también se enfermó, también se contagió por falta de amor también. Porque de lo que nosotros andamos, de eso tenemos que andar. Nehemías sentía amor por su pueblo y también amaba su trabajo. Hacía las dos cosas con excelencia. A las dos cosas él las desempeñaba muy bien. Él sabía que era hijo de Dios. Él sabía que el pueblo de Dios estaba desechado, que estaba triste, que estaba caído. Sus muros de construcción se habían caído, los habían derrumbado. Sus puertas habían sido quemadas. Pero Nehemías solo pensaba en cómo hacer para que aquellos muros se construyeran, en cómo levantar aquel muro que había caído, porque le dolía en su corazón el pueblo como estaba. Así nos debe de doler a nosotros cuando el hermano no está orando, cuando el hermano no está viniendo a la iglesia. Así nos debe de doler a nosotros en el corazón. No mirar que el hermano no vino y porque el hermano no ha venido unos días, seguro que anda en pecado el hermano. El hermano cayó en pecado. No, amados hermanos, cada quien sabe cómo está. Pero nos hemos vuelto unos jueces, nos hemos vuelto abogados sin títulos, juzgando al pueblo del Señor porque le ven una cara triste. Nadie sabe lo que está pasando ese hermano. Nadie sabe el dolor que está padeciendo ese hermano. Nadie sabe la dificultad que tuvo ese hermano. Nadie sabe la lucha que tiene en su mente. Solo Dios la sabe. Pero pendiente el pueblo de Dios para juzgarlo, si ni siquiera ha venido Cristo para hacerlo. El único que tiene el poder para juzgar se llama Cristo. Nehemías sabía que Jerusalén estaba pasando por ese momento porque había fallado. Todos conocemos la historia, que ellos adoraban dioses falsos. Todos sabían que Jerusalén había fallado, por eso sus muros habían sido destruidos por el enemigo. Por una falta, por una falla, adoraban dioses falsos. Y eso no era agradable ante los ojos de Dios.
Pero a Nehemías eso no le interesaba, porque él sabía que aunque el pueblo estaba así y había fallado, sabía que eran los hijos de Dios, como él lo dice: acuérdate de lo que le dijiste a Moisés. ¿Por qué? Porque sabía que aunque hubieran fallado, ellos seguían siendo los hijos de Dios. Ellos seguían siendo hijos con derecho de llamarle Dios. Y la palabra del Señor nos confronta y nos dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Está claro? Nosotros debemos de tomar la palabra del Señor como tiene que ser. Dice que Él lo ama aunque esté en pecado, porque son su creación. Porque dice la misma palabra del Señor que antes de que viniera al vientre, Él ya sabía que usted y yo íbamos a nacer. Él ya sabía que usted y yo éramos parte de Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar poniendo la palabra del Señor al revés, haciéndola a nuestra conveniencia? Van a decir: la hermana Marjorie falló, cayó en pecado, hay que pague ella. No van a orar por mí, no le van a clamar al Señor que me vuelva a levantar. No le van a decir a Dios que yo necesito volver a ser restaurada, que yo necesito volver a ser levantada en su nombre, que yo necesito edificar mi vida con Él. O van a decir: es que es inmadura, es que ella falla, es que ella no se levanta. Mientras aún respiremos, aún hay tiempo. Mientras aún caminemos, aún hay tiempo de clamar. Hasta el último segundo de respiración hay que clamar. Como decía la hermana, mi mamá estaba a punto de morirse, pero yo seguía clamando hasta el final para que ella conociera a Dios. Y es que así tenemos que ser nosotros. Porque un hermano se va de una congregación, no viene en mí decir: si se va, qué bueno, otro viene. No, amado, si se va hay que ayudarle a que vuelva. Si se va hay que buscarlo y hay que rogarle que vuelva al redil. Hay que ir a buscarlo y decirle: hermano, regrese a casa de papá. Papá lo está esperando. Donde Él lo tiene, allí lo va a levantar. Porque si usted se va con dolor, va a andar adolorido y no se va a poder levantar. Yo soy de las que le digo: pelee donde es el campo de batalla, para que logre la victoria. Porque si usted se va a otro campo, lo mismo va a encontrar. Así es que regrese al campo de batalla y pelee la batalla que usted cree que está perdida, y allí la va a encontrar. Pero espere que sea el tiempo de Dios para que usted se vaya. Porque si se va con el problema, si se va con los muros bajos, sin ayuno, sin oración, pensando en lo negativo, así va a llegar a otro lado, y lo mismo va a pasar con su vida. Y luego va a suceder lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no fue sanado, porque no fue restaurado, porque no fue edificado donde tenía que serlo. Dios quiere Nehemías apasionados entre sí y que se nieguen a sí mismos para que luchen por el otro, que luchen por el hermano. No me voy a alegrar porque un hermano se va de la congregación. No, hermano, al contrario, me tiene que doler en mi corazón.
Me tiene que doler en mi corazón que un hermano se vaya. A mí me tiene que doler. Yo no voy a decir si se va otro viene. No, amado, porque se trata de crecer, no de disminuir. Se trata de aumentar al pueblo de Dios, no que el pueblo de Dios disminuya. Porque aquel que se fue puede traer a otro y el pueblo va a seguir aumentando en los caminos del Señor. Pero aquel que se va disminuye, no resta, mi amado. Déjeme decirle que es una resta. Y el que viene supuestamente a usurpar ese lugar me va a pasar a disculpar. Ese lugar no lo sumó, ese lugar está restado. El pueblo de Dios necesita estar todos y crecer. A como está la iglesia, visión más, no disminución. No nos conformemos con un hermano que se ha salido de la congregación. Al contrario, orémosle al Señor en el secreto para que ese hermano vuelva. No es necesario que usted lo vaya a buscar, o permítale al Espíritu Santo el día que Él le permita ir a escribirle o a llamarlo, pero llorando y clamándole a Dios por él. Y llegará el momento que el Espíritu Santo le va a decir: va usted, o quizás el Señor oró la oración y mandó a otro, pero en la iglesia hubo una intercesión en secreto. No es necesario que usted esté brincando y que le estén escuchando: ay Señor, Manuel no está, pero Manuel va a regresar, la Sara regresará. No, si Dios lo puede escuchar en el secreto a usted, Él me puede escuchar a mí. Cuando usted clama por el pueblo, no es para que lo miren, es para que sea agradable a Dios. Esther se encerró, Nehemías se encerró. No dice que anduvieron diciendo a los cuatro vientos: yo estoy en ofrenda por levantar los muros de Jerusalén. Tampoco dice que Esther anduvo paseándose por el reino y dice: yo soy la reina y estoy en ayuno por el pueblo del Señor que va a ser matado. No, dice que se vistieron de cilicio y se encerraron en el secreto. Ellos y los que estaban alrededor de ellos. Porque Nehemías aquí no dice que solo estaba él, también estaba Esdras. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cuidemos el reino de Él, que nosotros luchemos por el reino de Dios. Desde que usted vino a los pies de Cristo, está llamado a ser hacedor, a ser multiplicador, a ser un líder, a ser uno que levanta, a ser uno que restaura, a ser uno que edifica. A eso está llamado el pueblo de Dios, a ser como Dios quiere que seamos. Que seamos como esa gente apasionada, como esa gente enamorada, esa gente que se preocupaba, que se desesperaba por el otro. El Señor dice: ama a tu hermano, porque si tú amas a tu hermano, lo amas a él. Pero ¿cómo voy a amar a mi hermano si cuando está caído lo pisoteo? Entonces, ¿cómo voy a decir que amo a Cristo? ¿Cómo voy a decir que Cristo vive en mí si Dios es amor? ¿Cómo voy a decir a los cuatro vientos, del diente al labio, que amo a Cristo cuando no ayudo a mi hermano que está caído y pasando un momento difícil? Amado, yo he hablado con hermanos y cada quien tiene una razón no justificable
pero tiene una razón. Y esa razón es que ni el que se fue es perfecto, ni el que sirvió de tropiezo. Pero la pelea es entre hermanos. La lucha es entre la hermana, entre el hermano. No estamos viviendo el amor de Cristo. No estamos realmente como Dios quiere que estemos, con todo el dolor. Pero si Cristo suena la trompeta ahora, yo creo que muchos nos vamos a quedar, porque es mucho el pueblo, pero poco los apasionados por el reino. En esa manera no vamos a llegar a las bodas del Cordero, esa boda que tiene tiempo preparando el Altísimo para nosotros, sus hijos. Porque no nos estamos amando nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios si al hermano que lo vemos no lo amamos? Y vamos a amar a Dios que no lo vemos. Porque a veces los problemas que se deben de enfrentar en el lugar, ¿por qué se salen de la congregación a dar paso a otros que no deben de ir? Cuando usted necesita entregar algo o dar un mensaje, tenemos un líder aquí para entregarle ese mensaje a él. Y él le pedirá a Dios dirección y hacer lo que va a hacer, porque por eso es el líder fuerte de la congregación. Pero ¿cuántos realmente estamos ayudando al pastor en este caso? ¿Cuántos? ¿Seguro que estamos ayudando? ¿O estamos apantallando ser líderes? ¿O estamos ayudando como debe de ser? Cada quien sabe cómo está delante de Dios. Cada quien habla lo que vive delante de Dios. Porque cuando se da un problema en la congregación de X persona, de X hermano, ¿por qué no le decimos al líder que él es el encargado? ¿Por qué lo hacemos fuera de él? Estamos destruyendo hasta el cargo de líder, porque no lo estamos tomando a él como un líder, sino como alguien que está allí por estar. Sea cual sea su caso, siéntase en la confianza de venir a él y decirle: estoy pasando por esto, o X hermano está pasando por esto. Dígaselo a él, que para eso está. Acérquese a un líder y que él también se lo pueda decir al otro líder. Pero el cuerpo de Cristo está para apoyarse, está para ayudarse. Porque si Dios viene en este momento, nosotros estamos murmurando sin decir las cosas de frente. La palabra del Señor nos confronta y nos dice que lo llamemos y nos pongamos de frente y lo digamos. Y si no entendió, llame a testigos y hágalo. Pero ¿por qué solucionar cosas que no hemos confrontado primero a como dice la palabra del Señor que lo hagamos? Tenemos que leer y entender lo que Dios nos está hablando. Si Dios dice que me llamen a ella y me pongan a mí y este líder allí, ella y yo vamos a arreglarlo. Y si yo dije algo malo de mi hermana, pues yo le pido disculpa a ella. Reconocer mi falta. Y si lo sigo haciendo, tiene el derecho de llamar a testigos, mi hermana. Y si lo sigo haciendo, tiene el derecho de llamar a la congregación entera. Y si no hago caso, tiene el derecho de sacarme y mandarme al diablo. Porque yo no entiendo, yo no comprendo lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que ser maduros. No estamos para niñerías en el camino del Señor.
Aquí los corderitos son los que no se han bautizado, pero el resto somos ovejas que parimos. Gloria sea al Señor. Estemos para parir, no para disminuir el cuerpo de Cristo. Estamos para ser más ovejas, no para estar disminuyendo las ovejas que ya están o los corderos que están entrando, comiéndonos lo que viene entrando. Edificar, levantar es nuestro trabajo. Lealtad en la casa del Señor. Que hablen, que critiquen, con tal usted esté bien. ¿Qué le importa el resto? Con tal usted esté haciendo el trabajo de Dios. Usted preocúpese por hacer el camino correcto delante de Dios, hacer las cosas como Dios quiere, no como escuchó decir del enemigo, porque cuando viene la palabra del enemigo a su oído, aquella pequeña zorrilla lo que viene a hacer es a sacarlo del redil. Se lo digo por experiencia, muchas veces la palabra negativa nos hace flaquear un poco. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que lloramos toda la noche inconsolable y le decimos al Señor: Padre, porque esa mentira yo ni siquiera lo dije ni lo pensé. Y uno le dice al Señor: Padre, pelea por mí. Porque tenés que saber cómo estás delante de Dios para decirle que pelee. No le voy a decir pelea por mí cuando yo he hecho algo de lo cual se me está acusando. Pelea por mí cuando sé que no he hecho algo de lo cual se me está acusando. Ahí sí tengo el deber y el derecho de levantar mis manos, doblar mis rodillas y decirle: Padre, de lo que se me acusa yo no tengo ni idea, pero sé que tú eres el que pelea por mí, sé que tú eres el que lucha por mí y sé que tú eres el que me vas a honrar. Y no con palabras, sino con hechos, Padre. Y cuando ves aquella gloria de Dios sobre ti, te gozas. Me gusta algo mucho de Nehemías, para terminar, que Elías supo ser líder primero, porque en Nehemías era el líder, pero primero entendió a dónde venía, quién era, porque él trabajaba para el rey. Qué maravilloso que él prefería morir por ese rey. Me gusta eso, porque ¿cuántos están dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos Nehemías tiene la iglesia? ¿Cuántos van a defender al liderazgo de la iglesia, al pastorado de la iglesia? ¿Cuántos líderes realmente tiene la iglesia? De aquellos que defienden sin verlos, no aquellos que gritan aquí. Porque es que gritar aquí es fácil. Decirle a la pastora aquí, decirle: pastora, yo la amo en el Señor, es fácil. Pero dijo el Señor: del diente al labio me aman, pero de su corazón están lejos. Y allí demuestra cada quien la lealtad, no de espalda, sino de frente, cuando la persona no está al frente de uno. Como los esposos, cuando no los estamos viendo, son leales. Amén. A como Cristo es con nosotros. Amén. A como somos nosotros con nuestros esposos. Amén. Leales, transparentes. Como dicen, que no tengamos de qué avergonzarnos al hablar. Amén. Así que nos ponemos de pie. Bendito es el nombre del Señor.
y que sea nuestro Señor Jesucristo levantando los muros de oración, los muros de ayuno de cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor, aleluya. Somos libres para orar en esta noche. Pero si alguien siente en su corazón que no está haciendo un liderazgo honroso delante de Dios, hoy Dios trajo la palabra, hoy ha entregado el Espíritu Santo la palabra, y el Espíritu Santo es el que hará la obra. Si se ha sentido bastante desanimado, si se ha sentido bastante desconsolado, si usted ha tenido días que no ora, que no ayuna, hoy el Espíritu Santo le dice en esta hora: hija, levanta tu muro. Hijo, levanta tu muro y edifica el templo que es el Espíritu Santo dentro de ti. Hoy el Espíritu Santo necesita que te confieses ante Él y te rindas ante Él. Porque tú eres digno de toda la adoración, Espíritu Santo. Oh, mi Dios amado, en esta hora, Padre eterno, levanto un clamor, Espíritu Santo, hasta el trono de tu gracia, mi Dios amado, por aquellos hermanos que se han sentido tristes, papá. Aquellos hermanos que han estado, mi Dios amado, apartados en la oración y del ayuno, papá. Aquellos hermanos que sus muros, mi Dios amado, por X razón, mi Dios amado, han caído, Padre eterno de la gloria. Levántalos, papá. Levántalos, Espíritu Santo. En esta hora clamo por ellos, mi Dios amado.